Reciban un cordial saludo a nombre de la mesa directiva del Honorable Consejo Municipal de Cota y los concejales. Presentamos a ustedes lo más importante que ha sucedido en el transcurso de estos días en las sesiones ordinarias. Doctor Oscar, bienvenido una vez más a la corporación. Gracias por aceptar la invitación en la mañana de hoy. Repito nuevamente el saludo a los compañeros y a las personas que nos acompañan en las barras. En el Consejo Municipal de Cota, Cundinamarca, en sesión ordinaria, realizó la intervención Óscar Hernán Guerrero Torres, inspector de policía número 1, con el fin de informar a los concejales sobre los avances en materia de seguridad y recuperación del espacio público de nuestro municipio. Básicamente, como lo dice el orden del día, que nos comente el resultado de su gestión en el año pasado y lo ocurrido del presente, y comentarnos sobre el tema de la recuperación del espacio público, entre otras. Tiene usted el uso de la palabra, usted ya sabe cómo es el procedimiento, hace su intervención, finaliza, posteriormente intervienen los concejales que tienen algunos interrogantes, y si a usted a bien lo tiene y consideran pertinente dar la respuesta de una vez, con mucho gusto nosotros la aceptamos. En caso contrario, toma atenta nota y nos hace llegar en el término correspondiente la respuesta a los interrogantes. Muchas gracias, doctor. Tiene usted el uso de la palabra. Estoy ejerciendo como inspector primero. Me encuentro aquí con mi equipo de trabajo, que es la señorita Vivian Vargas, que está fungiendo como secretaria de la inspección. En tema de seguridad se han realizado muy buenos avances. Estamos trabajando de la mano con la Policía Nacional, que es por excelencia la entidad, la dependencia que maneja dentro de la actividad de policía el tema de seguridad como cuerpo uniformado. No obstante, también nosotros como inspección de policía también realizamos unas tareas muy específicas que también propenden en el tema de la seguridad. Específicamente, ¿qué se ha tratado de realizar? Bueno, pues recepcionamos las denuncias, las quejas de la ciudadanía para darle traslado a la Fiscalía. Ese es un servicio que pues obviamente se está brindando por parte de la Alcaldía Municipal, teniendo en cuenta que hasta hace una semana no teníamos Fiscalía en el municipio. Entonces, para comodidad de los habitantes, se estaba recepcionando la denuncia directamente en la oficina, en las inspecciones, y posteriormente nosotros mismos somos quienes damos traslado a la Fiscalía para la iniciación de la investigación. Nos hemos dado cuenta en el ejercicio de esa función de recepción que en efecto, pues sí padecemos de unos problemas de seguridad, entre esos robos a los establecimientos, a los vehículos. Entonces, lo que queremos hacer como parte de la política este año, de la mano del señor alcalde, liderado también por el secretario de gobierno, el doctor Freddy Silva, y con el comandante, el teniente Jesús Cavadías, es empezar a hacer una política de socialización con la ciudadanía, como para que no paguemos la primiparada, la inocentada. Nos hemos dado cuenta que la mayoría de las denuncias que se han recepcionado es de las personas que en realidad están descuidando sus bienes, están dejando, como lo diría uno coloquialmente, pagando sus vehículos, sus computadores, están permitiendo que en algunas ocasiones al momento de retirar sus dineros las personas o terceros ajenos desconocidos estén ayudándoles, y eso ha hecho que se esté evidenciando el cambiazo. Entonces, queremos hacer una política con los establecimientos de comercio para que sean los propietarios de los establecimientos quienes en primer lugar le presten seguridad a sus clientes, en los parqueaderos de los restaurantes, en los parqueaderos de algunos establecimientos se están presentando robos, entran delincuentes que se hacen pasar por clientes y pues están rompiendo los vidrios de los carros. La idea primero también es vincular también a los propietarios, porque pues obviamente ese tipo de actividades también nos afectan a ellos como comerciantes, porque
imagínense, pues un consumidor que va a un negocio y termina robado, pues es una persona que no va a volver. Entonces la idea es, con esos pequeños detalles, ir fortaleciendo la seguridad. Reconocerle el trabajo que usted viene desarrollando, el que ya desarrolló en la inspección de policía número 2 en relación con todo el tema de la zona industrial, por supuesto el manejo que usted le ha dado con toda la prudencia, la constancia y el trabajo diario que implica la gran responsabilidad de desarrollar la actividad que usted tiene a su buen cargo. Y la comunidad está muy preocupada. El tema de las Paisa Show, que ha venido pasando con este sitio. La administración anterior se dio, como quien dice, una pela, pero seguimos en lo mismo. Y usted no nos habla nada de eso. Es el único lugar que maneja su propio horario. Atienden hasta que ellos quieran. Entonces no sé usted como inspector qué se ha venido realizando y qué se va a realizar. ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen para la comunidad en cuanto a este sitio que pues a diario llegan las quejas? Hay un tema que es el tema de los chatarreros. Nosotros los vemos, no se ven mucho por acá por el centro, pero sí los vemos por las veredas. Los vemos en diferentes carros, en camiones, hasta en motos, ya los he visto. Entonces no sé, como inspector número 1, cuáles son las estrategias que ustedes tienen para este tema de los chatarreros, pues ya que en Cercota, en unos días anteriores, entregó unos triciclos para los recolectores de nuestro municipio, pues los cuales tenemos que fortalecer y brindarles un apoyo. Entonces sí quisiera saber desde la inspección número 1 cuáles son los aspectos relacionados con este punto. Y hay algo nuevo que va a implementar o que ya implementó la alcaldía de Cota, Carlos Julio Moreno, y es lo relacionado con la Fiscalía 1. Quisiera que usted nos comentara acerca de esto, si a usted como inspector lo van a apoyar en esto o cómo irá a funcionar. Tengo entendido que están acomodando las instalaciones y todo, pero cuando llegue, ¿en qué se va a beneficiar usted como inspección y cuál va a ser ese trabajo transversal que se puede manejar desde una inspección a una fiscalía, pues en toda la inmensidad de trabajo que usted recibe a diario? El comercio local se ha afectado toda vez que se les exigen muchos requisitos para poder funcionar. Estas ventas informales no cumplen y se les exige ningún requisito para funcionar. Entonces lo felicito, ojalá esto sea lo más pronto posible y ojalá el señor alcalde tome una decisión, pero no con tranquilidad, sea lo más rápido posible, porque es muy tranquilo y se nos puede pasar todo el año y seguiremos viendo esta carpa de venta de frutas ubicada en este sector. En el tema de las ventas al parque, sí es claro que el fin de semana aumentan. Frente de la Abuela Noemí es un sitio álgido de venta informal. El camión verde antiguo que vende bolsos de naranja en el parque está sábados y domingos, no hay quien lo mueva de ahí. Pues a ojos ciegos se nota, uno lo nota, la policía puede estar ahí cerca, pero no pasa nada, no los hacen correr, igual con los que llegan de a pie, llegan en carros. Pues ha sido el resquemor del año pasado y lo que iniciamos de este año. Entonces no sé qué estrategia puede usted tomar en cuanto a la policía. Dice que están trabajando de la mano, pero esto lo hace uno pensar que no. Pues a acotación traer, porque la gente se ha quejado mucho de los pasos en los semáforos, ya que si usted puede hacer una cercanía con la policía, porque ellos pueden estar ahí pero nunca colaboran con este tema. En días pasados me puse a estarme aquí en el parque a darme cuenta, los auxiliares la pasan aquí al costado de la iglesia, chateando, las esquinas solas. La gente pues se queja de que quién les ayuda y el flujo vehicular es amplio debido al taponamiento hacia Chía y hacia Sur. Entonces
Por la variante ya casi nadie circula, sino acá por la principal. Entonces, pues recomendarle en su gestión lo que nos pueda colaborar con este tema. Quisiera saber en qué ha avanzado el proceso o el tema con Palorea y la constructora Progresa. El viernes sí se menciona esto, el presidente del Consejo me dijo que en la resolución o el oficio que envió la CAR estaba la respuesta, pero entonces yo también le quiero leer el artículo 97 del PBOT, que es el que nos rige, donde hace mención a eso. Vallados o cauces artificiales. Este Santa Clara tiene un nombre, yo creo que no lo acabaron de hacer, esto viene de la historia de Cota. Primero, será cielo abierto y solo podrán cubrirse en casos puntuales para permitir el paso, cosa que no sucede en este sitio. Su limpieza y mantenimiento son responsabilidad exclusiva de quienes usufruten el predio o compartida con este que sirve de límite. No sucede tampoco. Su modificación, canalización o entubamiento solo podrá hacerse con la autorización de la entidad ambiental competente y en el concepto favorable de la Oficina de Planeación. Hablamos de SAMAI y de planeación, cosa que hasta el momento no existe una respuesta de que ellos autorizaron la modificación o canalización, y es claro que el taponamiento no se puede hacer. No podrán recibir aguas tratadas o desechos de cualquier tipo de residuos líquidos o sólidos. Tendrán una ronda de manejo ambiental de 5 metros, es claro, al lado y lado, contados a partir del nivel máximo de agua. Como les decía ese día, este vallado contaba de 8 a 10 metros de ancho. Están las fotos, están a blanco y negro, no se pueden apreciar muy bien, pero yo sí quiero de pronto hacerles llegar el expediente que me hicieron llegar a mí para que miremos el tema. El inspector antiguo, el que estaba antes en la dirección 1, dio unas respuestas, pero pues igual el gobierno pasado también fue con evasivas, y planeación desde este nuevo mandato ha sido lo mismo. Entonces tocaría mirar, porque sí se va a afectar esos 3 predios, lo que es Terracota, lo que es el Pueblo Viejo, Villas del Pueblo Viejo, y ese lote que ya está afectándose, pero con mayor gusto. Y de hecho le reconozco el trabajo de haberse puesto a buscar el artículo que reconoce los vallados en Cota. Miremos qué tanto soporte adicional tiene ese artículo. Y entonces podemos no solamente proteger el de allá, sino muchos otros que están en peligro. El espacio público, por supuesto, el tema que se ha hecho en el centro. Pero fíjense que algunas personas que tienen la posibilidad de pagar un local está bien, hay otras que no lo tienen. ¿Qué es lo que de pronto no se ha hecho? Y yo obviamente le voy a hacer la recomendación y la sugerencia al señor secretario de Gobierno y por supuesto al señor alcalde, y es: el alcalde habla en su programa de gobierno y en su plan de desarrollo también lo contempló. Él hablaba a boca llena del tema de constituir familias. Yo ese proyecto lo veo un poco que le hace falta una activación. Aquí tenemos una invitación de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Económico. En el tema de desarrollo económico, a mí me parece que las familias deberían darles un soporte y un norte. Una posibilidad de esas es que nosotros aquí le hemos aprobado al señor alcalde para comprar terrenos, y Cota tiene una necesidad grande de desarrollo turístico, artesanal, cultural, etc. El mismo tema de los mercados agrícolas para apoyar a nuestros agricultores, valga la redundancia, podría desarrollarse a través de unos mercados artesanales, de unos mercados agropecuarios. Pero necesitamos un espacio apto. El parque de Cota necesita urgente que se le haga un mejor y mayor mantenimiento, y ojalá unas modificaciones sustanciales para que el parque sea más bonito. Cota tiene los recursos para que algún día tengamos un parque con ornato. Pero el tema de los vendedores ambulantes, el tema de los vendedores que están parqueados temporalmente en algunos sitios del municipio, ya ha evolucionado bastante el derecho, y ya las mismas tutelas y las mismas acciones que ellos presentan, el mismo juez cuando falla le dice a la administración y la exhorta a que se dé una solución
a esa problemática. Nosotros vemos eso como un posible problema, pero la verdad yo lo veo como una oportunidad. Es gente que quiere trabajar, es gente que le toca trabajar muy fuerte, que está toda la tarde al rayo del sol, que está acostumbrado a trabajar en intemperie. Y pongo el ejemplo de mi propia familia, quienes cuando hacían los mercados artesanales, mi señora madre salía a vender sus antigüedades y le iba bien. Yo creo que nosotros tenemos que buscar un espacio adecuado, y yo sé que no están solamente en sus manos, señor inspector, pero yo conozco su liderazgo y sé que es una persona de armas tomar. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos sugerirle? Y usted es la primera fuente legal del municipio. Que el señor alcalde entienda que no se trata solamente de recuperar el espacio público, sino a algunas personas, no estoy diciendo que a todos, darles una posibilidad de desarrollar sus empresas. Hay personas que no tienen para sacar un local comercial, que no tienen ni siquiera para producir. Entonces sí debemos darles una alternativa, y esa alternativa sería fijar un espacio. Mire cómo lo hizo Usaquén en un momento dado y cómo se ha vuelto de exitoso ese modelo. Entonces darles un espacio temporal donde se pudiera hacer un mercado artesanal, un mercado agrícola, los copos, lo que tenía antiguamente Cobortícola, que manejaba el Cobortícola para la venta directa a los turistas y a la misma gente del municipio. Entonces, le dejo esa inquietud. Por supuesto no depende solo de usted, pero que empecemos entre todos a manejar este mismo lenguaje de recuperación del espacio público, pero generándole alguna alternativa, principalmente a la gente de Cotán, que la han desalojado, personas que llevaban 15 y 20 años trabajando en un espacio público, pero que lo hacían con la mejor de las intenciones, y sin hacerle daño a nadie, simplemente pues causan una incomodidad. Y por supuesto reconozco que el bienestar general prevalece sobre el individual, pero no podemos simplemente decirles hasta luego y no generarles una alternativa para que ellos puedan desarrollar su actividad. Nos dice que está trabajando de la mano con la policía. Es una recomendación. No sé hasta qué punto donde se pueda pedir más y de fuerza. Para sábados y domingos, como se dice que no están. ¿Por qué lo digo? Hace como 8 días, más exactamente 8 días, iba con mi familia a subir el cerro, al mediodía, y nos dijeron no pueden subir. Acabaron de atracar arriba en el cerro. Le robaron zapatos, los celulares. Sí me gustaría una recomendación que el fin de semana haya más pie de fuerza. Si hablamos de turismo, todo eso, lo que dice el inspector de que ya llegan los comensales aquí a nuestros restaurantes y salen robados. Y si no cuidamos también en cada entrada con policía y ejército, yo quisiera preguntarle lo de los CAI móviles. Si ustedes tienen alguna relación o si están funcionando con los motorizados que llamamos también. Deberíamos de tener un poquito más, claro que eso tiene que ser de lunes a domingo, ¿no? Pero sí, a nivel nacional se ha disparado la inseguridad, robos, atracos. Ya su vez prende el televisor y lo primero que encuentra es robaron la casa familiar, robaron la inseguridad en el calle, que eso no se nos va a olvidar de esta mañana también, que está re peligrosísimo. Es más que una recomendación. Relacionado con los cuestionamientos que me presentó el concejal Daniel, me permito informarle que en el tema del negocio de los paisas, dentro de la política que ejerció el señor alcalde, de los toques de queda y los controles que se hacían nocturnos, liderados también por el secretario de Gobierno, el doctor Freddy Silva, se realizaron varias visitas a este establecimiento nocturnas con miras también a mirar y controlar el tema de ingresos de menores de edad, hacer controles, digamos, en temas de sanidad y algunos de los requisitos de funcionamiento del establecimiento del que estaba usted cuestionando. El tema del horario es un tema que, pues, debido a la situación en la que funciona, es un tema más de Policía Nacional. ¿Sí? La policía, digamos, que tiene la facultad, de acuerdo al anterior código y más con el actual,
para realizar y controlar el tema del funcionamiento. No obstante lo anterior, pues yo quiero informar que yo tengo un expediente en la oficina relacionado con el tema del funcionamiento del establecimiento. Un control aleatorio y esporádico también de cómo se está funcionando y en qué horario está funcionando este establecimiento. Igualmente voy a oficiar formalmente también al comandante, ¿sí?, como inspector de policía, para que ejerza el control, ese control autónomo que él tiene, para que ejerza ese control e imponga las sanciones y los comparendos que haya lugar. El tema de los chatarreros, pues yo no había conocido o no había tenido quejas sobre el particular. También, pues obviamente es un control que debo hacer con Policía Nacional. Ustedes entenderán que yo como inspector de policía pues no tengo mando militar, no tengo, digamos, facultad para exigir aumento del pie de fuerza, pero más sin embargo, para mí la policía ha sido un apoyo enorme en cada una de las actividades. Yo aspiro también que se le pueda dar traslado más rápido de los casos y de los asuntos que se conocen y que de una u otra forma, también atendiendo la buena gestión del alcalde que ya les dio toda la logística y la indumentaria, los procesos puedan avanzar. Obviamente eso ya no depende del señor alcalde, porque la fiscalía es una rama del poder público muy aparte de la alcaldía municipal, pero estoy seguro que con los implementos y la logística que se les ha dado puede haber un mayor rendimiento. En el tema del espacio público, la verdad de las ventas de los fines de semana que nos va a concejal Javier Quevedo, vamos a hacer también control. El señor alcalde y el secretario de Gobierno nos han exigido en este año aumentar y hacer un control, porque como les decía, ese control de espacio público no tiende solo para una recuperación de un espacio social o un espacio de todos, sino también propende por otro tipo de cosas como son lo que les decía, la salubridad y hasta la misma seguridad, porque en la zona industrial, cuando me ejercía como inspector segundo, nos habíamos dado cuenta que muchos de los vendedores ambulantes no solo vendían bebidas alcohólicas, sino también estupefacientes. A veces también esas ventas ambulantes servían como parámetros como para la delincuencia, para dar información y ese tipo de cosas. Dentro de ese plan de acción obviamente tiene que estar detallado y relacionado el tema de la recuperación del espacio público los fines de semana. Luego entonces va a ser una actividad que se va a reforzar y va a empezar a ejercerse control relacionado con este aspecto. El tema del paso de los semáforos y de los auxiliares, bueno, eso sí es un tema netamente del comandante de estación, dentro de su función como comandante, ejercer el control. No está de más advertirles que también puede hacer la recomendación, que hace una recomendación que casi todos los años le hacen no solo los concejales, sino la misma ciudadanía. También me gustaría que ustedes directamente le hicieran esa recomendación al comandante como parte del control político que ustedes ejercen y pues para que tomen medidas contundentes en relación con estos auxiliares. El tema del palo de agua lo conocí recientemente. Esa constructora ha tenido bastantes inconvenientes con los usuarios, bueno, sin desconocer también a veces son temas netamente civiles, son temas que a veces escapan también de la órbita de la inspección de policía, porque tienen que ver con el cumplimiento de un contrato de entrega o de compraventa que están haciendo. El tema del vallado, recientemente se estaba haciendo una intervención por parte de la constructora, se realizó una visita con la Secretaría de Planeación, se evidenció que en efecto sí se estaba haciendo una actividad en el vallado, pero que como tal lo que estaba tratando de hacerse era como una limpieza y de pronto como una ampliación, ¿sí? Como todas las construcciones, pues en el momento en que llegamos, pues claro, tenían tierra, tenían una serie de elementos con los cuales estaban haciendo esa función. Relacionado con la intervención del presidente, en efecto, tiene mucha razón en tomar el espacio público de manejarse con prudencia, porque de todas maneras es gente que se está ganando y está trabajando, aunque de manera informal, pero está ejerciendo pues una labor para el sustento de sus familias. Eso también es una recomendación que nos ha dado el señor alcalde. Sí, la ley está para aplicarse, pero también hemos sido prudentes y mencionados con el tema de la aplicación. Pero también quiero ponerles de presente algo. Muchos de esos vendedores ambulantes que están ejerciendo aquí sus ventas no son de cosas. Entonces, ese también es un problema que nosotros tenemos que ir erradicando y que tenemos que ir controlando.
En efecto, también en administraciones anteriores no han realizado el control. Como ustedes se dieron cuenta, esta administración fue la que lideró y se tomó la competencia, la atribución de recuperar el parque para, pues obviamente, de una u otra forma embellecerlo un poco más. Pero no fue fácil, es una tarea un poco difícil porque debido, digamos, que no había una recuperación, un trabajo armónico con las administraciones anteriores. Hay vendedores de 15, 20 años, 8 años, y eso también implica que haya una protección, una confianza legítima, que se tengan que estar asumiendo acciones de tutela, procedimientos engorrosos. Finalmente, con la intervención del concejal Severo, les insisto y resalto, pues yo no tengo injerencia en el tema del aumento del pie de fuerza. Pues será una solicitud que le transmitiré al secretario de gobierno también, como autoridad policiva, para que él pase la tablita al señor alcalde. Y pues bueno, no sé si con esto ya despejaba las dudas. Indudablemente el trabajo policivo, cabeza que usted lidera, inspector, no es fácil, pero sí también en el sentido de los vendedores ambulantes. Es que no es solamente los que tradicionalmente nosotros hemos visto aquí en el municipio de Cota. Se está viendo los fines de semana, las personas que vienen en los carros, sacan una sombrilla, un asiento y hacen ventas. La vez pasada, inclusive aquí en el parque principal, un sábado salimos en una sesión de consejo, inclusive en un carro, señor vendiendo animales. Y sin ninguna restricción, y llama uno a la policía, y la policía se ve como en ese momento como cohibida de participar en esos temas, como que no se quiere meter. Ahí frente a la abuela Noemí, que dice el concejal Quevedo, todos los sábados del mediodía vienen unas personas, sacan unos canastos y empiezan a regar todo el andén, y es típico, nos estamos dejando que las personas vengan acá y hagan una venta de leal frente a quienes pagan los locales comerciales y a quienes pagan impuestos. No lo escuché, señor inspector, en su intervención frente a las medidas que dan para este tema el nuevo Código de Policía que entra o que entró a regir hace unos días, pero que su vigencia es en 6 meses. Es unas medidas que se van a tomar sanciones, hay que decirle al señor alcalde, lo compete a ustedes, porque las medidas policivas sí son netamente de ustedes, inspectores de policía. Es algo nuevo, porque se van a imponer sanciones a los usuarios. Una persona que genere ruido no solamente en un establecimiento de comercio, sino en su casa, hay que sancionarlo. Un establecimiento de comercio que pase los decibeles normales, lo van a sancionar. Un usuario, una persona, un transeúnte que desafortunadamente en el municipio no hay baños y tenga que utilizar una necesidad y lo haga en la calle, lo van a multar. Una persona que se agreda con otro física o verbalmente, lo van a multar. Esos comparendos pedagógicos para que la gente tenga la oportunidad de socializar este Código de Policía, y que lo vienen haciendo otras ciudades en el municipio de Cota, ni siquiera lo han hablado ustedes, no lo dijo el inspector de policía, su compañero, el inspector segundo, ni siquiera usted lo ha hecho referencia, y eso es supremamente importante. Esa es una medida para decirle a los vendedores ambulantes que ahí en el Código de Policía tienen que mantener sus comunidades requeridas. ¿Cómo lo van a hacer? No hay que, para mí, con esas posibilidades se van a acabar esas ventas ambulantes, pero es solicitarle a usted muy respetuosamente que empiecen a funcionar, que empiecen a hacer comparendos pedagógicos para que la ciudadanía no se vaya a sorprender en 6 meses. No sé qué funciones en materia penal podría hacer en este momento la Dirección de Policía que usted lidera, si van a seguir haciendo como antes, recepcionando las denuncias que tienen, denuncias penales, así lo podemos decir, no tienen que ver con quejas policivas, o lo va a hacer la Fiscalía. Muchas veces en otros municipios lo hace el CTI de la Fiscalía, no sé si aquí vaya a funcionar también anexo a la Fiscalía del CTI o va a funcionar la Fiscalía, porque a mí se me ocurre que eso sí va a despejar muchísimo la oficina de ustedes, porque la mayoría de las quejas que vienen allá y que ustedes recepcionan muy gentilmente son procesos penales, usted le dice acérquese a la Fiscalía. De esa manera ustedes les va a quedar muchísimo más tiempo. No sé si van a trabajar ustedes mancomunadamente con la Fiscalía y van a seguir recepcionando, o eso lo hará la Fiscalía. No hemos hablado del caso del comportamiento de los muchachos que a veces se la pasan por ahí en las calles viviendo o consumiendo alucinógenos.
porque también, de acuerdo al nuevo Código de Policía, va en contradicho al Código Penal. El Código Penal admite la dosis mínima y el Código de Policía va a penalizar un joven delincuente consumiendo en la calle. ¿Cómo se va a manejar ese tema? Sí, es decir, ya hay que reunir a esos muchachos. Desafortunadamente es un flagelo social que golpeó a todos los estándares de la sociedad, no solamente esos jóvenes, que uno ve que están de arriba hacia abajo, sino son muchísimas las personas que hoy en día es ese flagelo de los han golpeado y los han golpeado a todos. Ahí no nos escapamos ninguno, Dios nos libre y nos favorezca. Es decir, que hay que también socializar en esa serie de personas y decirles, si ustedes se encuentran, sobre todo a ese grupo de jóvenes que los ve uno consumiendo sustancias psicoactivas de un momento para otro, que van a ser represivas esa medida. De manera que doctor, no sé quién tenga las comparenderas que son pedagógicas, si ustedes las van a manejar la policía o cómo las van a hacer. Hace parte de la política de acción que tenemos que presentarle al señor alcalde y al secretario de gobierno. Vamos también a exigir un poquitico más dentro de las mesas de trabajo que tenemos con la Policía Nacional, para que nos preste más colaboración en esos momentos en los que no estemos ejerciendo los fines de semana como inspector de policía. La aplicación del nuevo código, claro que sí, es muy importante, nos da muchas herramientas. La comparendera inicialmente la va a manejar la Policía Nacional directamente, es quien va a manejar ya como primera medida a imponer las sanciones por las infracciones, por el tema de convivencia y orden público que ellos evidencien, y nosotros seremos como el órgano de cierre o de juzgamiento de todo ese tipo de actividades que la Policía Nacional evidencie en flagrancia. Obviamente también tenemos que hacer un trabajo mancomunado con la Policía Nacional. Ya hemos hecho unas mesas de trabajo con el señor comandante para mirar un plan de acción de cómo ese nuevo código de policía pues va a impactar y va a venir a mejorar el tema, sobre todo de la convivencia, ¿no? La orden de la administración anterior para la recuperación de estas casetas, que en efecto pues sí conllevan una afectación para esa zona, no solo en el tema de la ocupación, sino también ambiental y salud. La movilidad. Y de movilidad también, exacto. Entonces, esperamos que de aquí a mayo ya le tengamos a ustedes una respuesta frontal y contundente relacionada con ese tema. Obviamente no es de mi competencia, pero puedo decirles que aquí podemos trabajar de manera mancomunada con el experto sobre ese aspecto. Muchas gracias por la invitación, señores concejales, espero haber resuelto todas sus dudas. A usted una vez más un agradecimiento enorme, reconocerle la inteligencia con que usted ha manejado las cosas en la inspección de policía anterior, y por supuesto en esta yo sé que lo hará de la mejor manera. La invitación que hace los diferentes concejales, quiero resaltar el tema del nuevo concejal Pablo González, pertinente del pleno derecho, el tema de la capacitación en el nuevo código de policía. Llevaremos su inquietud, intentemos hacer equipo, pero sí realmente necesitamos hacer, porque es que miren, el trabajo pedagógico puede llegar a ser más importante que el mismo trabajo sancionatorio. Para empezar a culturizar a la gente, hay muchos temas de convivencia ciudadana que nos pueden ayudar muchísimo. Entonces, por supuesto, lo tendremos en cuenta. Ya tomó la secretaria atenta nota para mirar qué actividades podemos desarrollar. Aquí también con el equipo de consejo vamos a mirar, porque tenemos varios jurídicos que de pronto les van a ayudar a usted, señor inspector, en el tema de capacitación. Nosotros vamos a desarrollar aquí un proceso pedagógico de acuerdo con la ley 136 en un artículo que ya mencionamos respecto al tema pedagógico. Entonces en el tema de consejo pedagógico, ¿verdad? Por supuesto lo estaremos invitando para que hagamos esas socializaciones. Muchas gracias, señores concejales. Gracias por estar con nosotros en esta emisión del Consejo Municipal de Cota, invitándolos para que nos acompañen y estén informados de lo que corresponde al Consejo Municipal de Cota.